A continuación, en la sesión número 9 del Derecho Civil, vamos a puntualizar 3 institutos que tiene la guía preestructurada de manera puntual. Nosotros lo vamos a hacer de manera extensa y pues ya la recomendación es que la ley, pues nosotros vayamos ubicando punto por punto de manera minuciosa para ir ampliando. Una parte explicativa de lo que es el contenido que contiene la sesión número 9, pues representa en la primera parte una subrogación, lo que es una cesión de derechos y de deudas. Esto es algo bastante sencillo. Posteriormente estamos ante la extinción de las obligaciones y yo partiría esta guía en lo que es la parte introductoria de los elementos del negocio jurídico contractual, lo que es parte de los contratos. Hay que ser muy minucioso en cuanto a la parte legal, es decir, la ubicación de artículos. Por eso me voy a auxiliar en algunos casos de lo que es el Código Civil. Bien, pues de entrada pues hablamos un poco de lo que es la cesión de derechos y de deudas, con algunas connotaciones diferentes en cuanto a la sustitución del sujeto. Establecemos ahí un tema medular que es la subrogación, que quiere decir sustituir. Subrogar quiere decir sustituir y hacer una cosa o una persona por otra. Es ahí donde la subdividimos con la subrogación real y la personal. Pues tenemos en la clase de los sujetos, en el caso de la cesión de derechos, el cedente y el cesionario, quien cede su derecho, el cedente, quien es beneficiario de ese derecho, el cesionario. Ceder un derecho significa cambiar de persona, por ejemplo, en el caso de hacer un cobro, una persona está haciendo un cobro, por ejemplo, una renta, un alquiler, y pues la persona, el arrendante en este caso, pues cede a una segunda persona, en este caso su derecho al cobro, por cualquier razón. Puede ser para amortiguar una deuda que tenga con este tercer sujeto. Entonces este tercer sujeto viene y hace el cobro, puede ser a través de una cláusula contractual, hace el cobro de esta persona de manera, o como terceros. Es una subrogación personal que se da dentro de la cesión de un derecho. El titular pues del derecho ya cedió el derecho al cobro. Es una manera sencilla. En la cesión de deudas se da la inversa. En la cesión de deudas a veces es transmisión de una deuda cuyo titular tenía con alguna entidad regularmente financiera, ¿no? O con una persona particular. Se da el caso de los fiadores, por ejemplo, en los mutuos en donde hay garantías, en este caso garantías fiduciarias. Deudor principal por alguna razón pues deja de hacer el pago y pues se encausa la acción con un tercero que puede ser el fiador, en este caso con una garantía fiduciaria previamente establecida. Eso hablamos nosotros de sustitución de sujetos en la obligación, subrogación personal o cesión de deudas y derechos. Prácticamente tenemos nosotros algunas cuestiones ahí, desde el 1443 en adelante, pasando por la subrogación en el 1453, y tenemos que concluir en el 1458. La asunción de deudas o transmisión de deudas la tenemos del 1459 al 1408. Establece algo muy importante en el 1460, que debe ser expresa o tácita la sustitución convenida entre el deudor y el tercero en caso de la transmisión de deudas. Algunos juicios aplicables en esta materia: recuerden ustedes que pueden haber juicios relativos a la subrogación, siempre son, según el artículo 96 del Código Procesal, por la vía ordinaria. Entonces no debemos nosotros obviar en estas circunstancias. En cuanto a derechos y obligaciones de cada uno de los sujetos, pues nosotros tenemos en 1451 una presunción legal, la presunción que el acreedor dice, se presume que el acreedor consiste en la sustitución del deudor cuando permite que el sustituto ejerza actos que debía ejecutar el deudor. O sea, ahí se da una presunción legal, que es lo que prácticamente nosotros tenemos en la parte final del punto 1 de lo que es la guía preestructurada. Tenemos ahorita una obligación si estuviera garantizada, o la obligación del deudor sustituto. En el caso de los términos del deudor primitivo, la deuda garantizada con fianza, en el caso de 1463, y algunas cuestiones que tienen ahí en cuanto a derechos y obligaciones. Vean, lo que ustedes tienen que hacer es una forma sencilla. Hubo requerimientos de parte de algunos de ustedes, especialmente en cuanto a la cuestión de material.
Yo lo que estoy haciendo acá es cómo ubicar prácticamente de manera pronta un punto de la guía. Inmediatamente lo ubicamos en un poco más de 20 artículos en el Código Civil, sin más. Entonces no tratemos nosotros de ir a buscar un libro de derecho de obligaciones y querer comernos 75 páginas de un punto 1 que nos va a llevar puntual y de manera sencilla que nosotros vayamos. Recuerden que estamos en la parte de ubicación. En el punto segundo que nosotros tenemos la extinción de las obligaciones, este punto es muy importante. La extinción de las obligaciones pues es la forma de liberar lo que es la obligación. ¿Cómo se termina una obligación? ¿Cómo se extingue? Recuerden que el cumplimiento de una obligación, para no confundirlas, casi que siempre se confunde, es a través del pago, mientras que la extinción es a través de ciertas instituciones que nosotros tenemos a partir del 1469. Dentro de estas nosotros podríamos puntualizar la compensación, la rogación, la remisión, la confusión y la prescripción extintiva. Vamos a ver un poquito de lo que es la compensación. La compensación establece cuando dos personas reúnen la calidad de deudor y acreedor recíproco y por su propio derecho. Un ejemplo, yo le arrendo un inmueble a una entidad financiera con el cual tengo un préstamo. Y la entidad financiera me va a pagar la renta, me debe pagar la renta, y yo tengo que pagar la cuota del mutuo mensual. Es una forma en donde se puede convenir una compensación. Ambos somos deudores y acreedores. A eso se refiere la compensación, ¿verdad? Entonces, podríamos decir, por poner un ejemplo, que mi cuota de mutuo es de 10.000 quetzales mensuales y la renta que me paga es de 10.000 quetzales mensuales. Entonces, ni le pago ni me paga. Entonces, es una compensación que se da como extinguir una obligación. Es de una forma muy sencilla. Bueno, nosotros hablamos de lo que es la novación. Novar quiere decir, nosotros lo utilizamos con otra terminología en nuestro medio, que utilizamos es renovar, ¿verdad? Lo que es novar una obligación, pues nosotros la tenemos ubicada, la tenemos desde el 1478, definan siempre como medio de extinguir la obligación, cuando los sujetos convienen expresamente determinadas circunstancias nuevas que se puedan dar dentro del contrato. Hay novación, dice en 1478, cuando el deudor y acreedor alteran sustancialmente la obligación sustituyéndola por otra. Hagan de cuenta que una novación puede darse en caso de las garantías. Yo tengo, por ejemplo, una garantía hipotecaria sobre un bien inmueble, entonces está hipotecado. Puedo convenir con la persona, con el acreedor, con el cual tengo determinado contrato. Puede ser un mutuo común. Los mutuos son muy importantes porque es donde se da el tráfico de lo que es el dinero, ¿verdad? Para financiamiento, alguna circunstancia. Entonces nosotros tenemos, por ejemplo, alterar la parte sustancial del contrato, queremos sustituir las garantías. Entonces al sustituir las garantías, pues yo coloco un convenio, pues 2 fiadores en lugar de la hipoteca para el cumplimiento de la obligación. O cambio de bien inmueble. Esa es una forma de, como dice la novación, estamos novando cláusulas contractuales, ¿verdad? Pueden novarse cláusulas indemnizatorias, cláusulas resolutorias, lo que ustedes deseen hacer. Eso es la novación, alterar sustancialmente la terminología del contrato. Sencillo, para que nosotros no tengamos más complicación en esto. En el caso de la remisión, también se le llama condonación o también le llaman el perdón de la deuda, el perdón del cumplimiento de la obligación. La remisión de la deuda hecha por el acreedor y aceptada por el deudor extingue la obligación de 1489 a 1494. La remisión es un perdón del cumplimiento de la obligación. Se da con perdón o con donaciones o remisiones de deudas, por ejemplo. Se puede también condonar no solo deudas, sino podemos condonar pago de daños y perjuicios, por ejemplo, pago de indemnizaciones en algún dado caso, desde el punto de vista civil, por supuesto, no confundirlas con el punto de vista laboral, que ha sucedido un par de ocasiones. Tenemos también lo que es la confusión, consolidación, de 1495 en adelante. La reunión en una misma persona de acreedor y deudor extingue la obligación. Yo pongo un ejemplo muy sencillo. Una persona, por ejemplo, tiene una tienda y pues una tienda puede ser estar en ventas de artículos de consumo diario,
Entonces viene la persona, la puede tener, digamos, en un local dentro de su casa, viene y agarra producto, toma producto para el consumo propio y de su familia. Démonos cuenta que en esta acción viene y toma productos de consumo, granos, frijoles, arroz, y lo pone a disposición de consumo familiar. Él solito, él mismo, se está convirtiendo en deudor y acreedor él mismo, ¿verdad? Él se consolida en una sola persona como deudor y acreedor. Ese es un ejemplo que se puede dar, por ejemplo, el comerciante, aquel que consume sus propios productos para sí o para su familia. Se consolida, dice, la reunión en una misma persona de acreedor y deudor. Extingue la obligación, no se puede cobrar el mismo. O sea, pongámoslo de una forma más sencilla. Y por último tenemos nosotros la prescripción extintiva. La prescripción como aquella institución que constituye el medio de liberar una obligación, el cumplimiento en el transcurso del tiempo. ¿Qué diferencia hay con la prescripción adquisitiva? Que a través del transcurso del tiempo se adquiere el derecho, el caso de la usucapión. ¿Y qué diferencia es con la caducidad? Que la caducidad, recordemos, caducan acciones, prescribe el derecho. ¿Cómo caduca una acción? Pues va a caducar mi derecho a accionar a través de la apelación si yo la pretendo plantear al quinto día. Hoy caducó mi derecho. Pero si, por ejemplo, hay un comerciante que le va a cobrar a usted 5 años después de que le ha dejado el electrodoméstico, usted puede ubicarse en el 1514 y establece en el numeral 2 la acción de comerciantes para cobrar el precio de los objetos vendidos prescriben a los 2 años. Prescribe el derecho sustantivo y caduca el derecho procesal. Es algo que nosotros vemos en esta situación, ¿verdad? Hay cuestiones que nosotros vemos en cuanto a algunas situaciones en donde pues la prescripción viene siendo muy importante porque esto nos da pauta en cuanto a inicio de acciones, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, tenemos algunas situaciones relativas a algunos plazos, por ejemplo, el plazo de prescripción de la responsabilidad civil, vía procesal para reclamarla al juzgado competente, juicio ordinario, juzgado de primera instancia civil. Estas situaciones, una diferencia que acabamos nosotros de puntualizar, por ejemplo, en el caso de las acciones interdictales, esas caducan en 1 año, según como vimos en el derecho, en la sesión del derecho procesal civil, cuando hablamos un poco del juicio sumario. Pero bien, solo para hacer una diferencia en cuanto a prescripción, caducidad y prescripción adquisitiva. Bien, negocio jurídico contractual. ¿Qué es el negocio jurídico? Que nosotros hablamos aquí ya de los contratos. Aquí hay algo que es muy importante, estamos en sesión 9, y yo aquí ya empiezo a fusionar lo que es el derecho civil con lo que es el derecho notarial. Si ustedes se van a percatar, va a haber un paralelismo entre las guías civiles y las guías que tienen el derecho de notariado. ¿Por qué lo hago? Porque vamos a ver la parte sustantiva en lo que es derecho civil y lo que es parte de desenvolvimiento práctico en derecho notarial. Entonces, desde ya ustedes vayan teniendo ya observancia en que aquí tienen el derecho civil y van con el derecho notariado. Notariado de un lado y civil del otro. Vamos a hacer una mezcla de materias en sesiones venideras. Cuando nosotros pues ya tengamos las sesiones presenciales es muy importante porque yo aquí mezclo materias para hacer una comunión práctica en lo que es el derecho notarial. Bien, empezamos con algunas cuestiones relativas al acto y hecho jurídico. Recuerden que estos son temas de introducción al derecho. El acto jurídico es aquel que pues tiene intervención el ser humano, un contrato por ejemplo, que causa efectos jurídicos, y un hecho jurídico, por ejemplo, es algo que es causado no por voluntad humana, sino por ejemplo por la naturaleza, por ejemplo un huracán, una inundación, una pandemia como la que estamos viviendo, son cuestiones que representan hechos jurídicos. Si está teniendo repercusiones dentro del ámbito jurídico, claro, ¿verdad? O sea, esta pandemia prácticamente es un hecho jurídico porque no es causado por el ser humano, que está trayendo repercusiones especialmente en el incumplimiento de las obligaciones contractuales, especialmente en los arrendamientos. Ahora bien,
muy distinto también a acto procesal y a hecho procesal. Por ejemplo, un acto procesal ya se da dentro del ámbito adjetivo. Un acto procesal podría ser la demanda, mientras que el hecho procesal podría ser la muerte de una de las partes. Entonces son cuestiones que nosotros tenemos que ir diferenciando en cuanto a esta parte, ¿verdad? Pues un contrato es un acuerdo de voluntades a través del cual las personas convienen emplear, modificar y distinguir una obligación de carácter patrimonial. Sencillo. Aquí en el 1517, si no bien es la definición, pues establece cuándo hay contrato. Tenemos nosotros algunas cuestiones ahí relativas a la definición de contrato que prácticamente, recuerdan ustedes, lo aludimos en la parte de hace un par de guías relativas a las fuentes de las obligaciones, ¿verdad? Entonces establecemos nosotros acá los contratos cuando se perfeccionan en 1518, pues con el simple consentimiento, ¿verdad? Con el simple consentimiento de las partes. Tenemos nosotros cuestiones, algunas cuestiones relativas al elemento del negocio jurídico contractual o del contrato, pues están las partes, pues está el elemento, si ustedes quieren verlo con los elementos típicos, personales, reales y formales, pues el personal son los contratantes, los sujetos, pues el elemento real es la prestación, lo que van a convenir en la clase de obligación que va a ser, dar, hacer o no hacer. Y pues el elemento formal pues va a ser las disposiciones sustantivas y formales a las cuales se va a regir este contrato. Entre las sustantivas, por ejemplo, en una compra-venta, ¿qué requisitos de la compra-venta, por ejemplo? En cuanto a las cuestiones sustantivas y en cuanto a las cuestiones formales, pues que establece el código de notariado en cuanto a la forma notarial que precisamente les aludía, la vamos a discutir dentro del código de notariado, ¿verdad? Bueno, el consentimiento de las partes, así se perfecciona un negocio jurídico. Esto está desde el 1251, y lógicamente el consentimiento de las partes quiere decir dar su aceptación en cuanto a la celebración de un contrato. Esto es muy importante también cuando seamos notarios, cuando estemos ejerciendo como notarios. Recuerden que nosotros tenemos un peso muy grande encima. Ser abogados y notarios realmente es algo bastante, dos carreras muy diferentes, como se los he puntualizado, y con una carga tanto doctrinaria y práctica bastante extensa, que debería ser, lamentablemente no lo es, pero debiera serlo. Pero tenemos muchas cuestiones de observancia que debemos de tener nosotros en cuanto al perfeccionamiento del contrato. Los contratos de adhesión, que los tenemos en el 1520, hay que tener mucho cuidado con los contratos de adhesión, porque el contrato de adhesión pues da solo, más que todo, libre voluntad y disposición para proponer de una de las partes, mientras que la otra parte solo acepta. Se da mucho dentro de los arrendamientos, es muy común ver que la parte que arrenda o la arrendante pues coloca las cláusulas y las condiciones, cláusulas resolutorias, cláusulas indemnizatorias, daños y perjuicios, coloca muchas cuestiones en cuanto a cláusulas. En cuanto al arrendatario, pues regularmente, debido a esas famosas reglas de la oferta y demanda, que el arrendatario, quien es la persona más necesitada, pues únicamente se ajusta o se adhiere a las cláusulas. Eso es lo que quiere decir esta situación, ¿verdad? La proposición, oferta del contrato y la aceptación, lugar de aceptación, pues nosotros tenemos toda esta parte aquí. Nosotros podemos ver en cuanto a estas circunstancias de lo que es el contrato. Proposición en el 1521, la persona que propone otra la celebración de un contrato pues fija plazos para aceptar, queda ligada a la oferta de la expiración del contrato. Tiene que ver, como les decía, con el tema de la oferta y la demanda. Contratos a favor y cargo de tercero en el 1530. ¿Qué efectos tiene el contrato entre las partes? Pues ahí están los bilaterales en el 1534. Tenemos nosotros que es objeto del contrato, las cosas que existen, que se espera que existan. Tenemos nosotros algunas cuestiones relativas a esta situación, algunos efectos derivados del contrato, como lo son básicamente el pago de daños y perjuicios y las condiciones resolutorias. Los daños y perjuicios entendidos prácticamente como aquellos pues que ya sean ganancias lícitas dejadas de percibir o menoscabos patrimoniales. Las condiciones resolutorias son aquellas que se plasman en un contrato, estableciendo prácticamente cuándo va a dar por fenecido. Por ejemplo, una cláusula resolutoria es si una de las partes deja de cumplir con las cuotas durante un mes, un arrendamiento, se tendrá por
finalizado el presente contrato. Esa es una cláusula resolutoria. Una cláusula indemnizatoria es derivado del incumplimiento del presente contrato, pues una de las partes se compromete a indemnizar a la otra con 10.000 quetzales en caso de incumplimiento. Los casos de depósito, por ejemplo, son muy comunes también, ¿verdad? En caso de las garantías, ¿verdad? Entonces, me preguntaban por ahí también sobre el contrato de derecho sucesorio futuro. Me decían, ¿cómo es ese contrato de derecho sucesorio futuro? Pues no existe, porque está prohibido. Si ustedes ven en el 1539 se prohíbe todo contrato sobre el derecho a suceder en bienes a una persona que no ha fallecido, cuyo fallecimiento se ignora. O sea, es un contrato de derecho sucesorio futuro, es decir, celebrar un contrato a una persona que no ha fallecido y establecer a través de esto que se le va a suceder en sus bienes cuando él se muera o ella se muera. Entonces está prohibido. Me preguntaban mucho sobre eso. Entonces son cuestiones que vienen siendo algunas situaciones relativas a esto. Los contratos usurarios, que establece ahí algunas cuestiones relativas a la persona aprovechándose de la posición que ocupe o de la necesidad, inexperiencia o ignorancia inducta a conceder ventajas usurarias o a conceder condiciones perjudiciales a sus intereses. Los contratos usurarios se dan prácticamente aprovechándose del tema de los mutuos, ¿verdad? Y el contrato usurario pues viene siendo conceder ventajas máximas a una persona en relación a otra, aprovechándose de la necesidad que tenga una persona de un préstamo de 10.000 quetzales, pues viene y le va a cobrar durante un año 1.000 quetzales mensuales, ¿verdad? Va a terminar pagándole 22.000 quetzales por el préstamo que le hizo de 10.000 quetzales. Eso es un contrato usurario, ¿verdad? Es decir, con cláusulas exorbitantes en cuanto a la necesidad que tiene una persona, ¿verdad? Entonces, alguna cuestión que viene relativa al reuso de ejecuciones o alguna conformidad que viene de puntos aislados, nosotros lo encontramos en 1540 y 1541. ¿Qué estoy haciendo acá? Ustedes se vienen dando cuenta de que la guía preestructurada pues tiene una secuencia bastante firme en relación a lo que es el Código Civil. El material que ustedes pueden ir generando, porque la primera parte es de generar mucho material propio, aquí lo encontramos. Dice, si después de celebrar un contrato sobreviniere una de las partes disminución de su patrimonio, capaz de comprometer o hacer dudosa la prestación que le incumbe, puede la parte que debe efectuar su prestación rehusar su ejecución. Aquí es prácticamente uno que complementa el artículo 19 de la ley del organismo judicial en cuanto a la renuncia de un derecho. Aquí se plasma bien el rehuso de una ejecución hasta que la otra satisfaga lo que le concierne o dé garantías suficientes. Vean, aquí es una de las cláusulas. Yo les digo, en la práctica ha sido pero muy poco, es decir, casi nada, en donde se ve la buena fe contractual. Y la buena fe contractual no solo refiere al cumplimiento de un contrato. ¿Qué sucede si en un caso como la pandemia y el arrendatario no pudo pagar la renta? Entonces, ¿qué hace el arrendante? Viene incluso desahucia o desocupa y de ahí ejecuta las cuestiones pendientes. Vemos la situación que estamos viviendo, pero tiene aquí habla de rehusar ejecución. Puede renunciar a un derecho para beneficiar a la parte contratante. O sea, no solo se trata de incumplir un contrato y ajustar a través de la vía judicial. Incluso, vean, mientras las partes no estén conformes, sobre todos los extremos del contrato no se conseguirá concluido. La conformidad sobre puntos aislados no producirá obligación aunque sea consignado por escrito. Es lo que establece la guía sobre conformidad de puntos aislados. Es decir, tiene que ser una parte integral de la conformidad del contrato en cuanto a la manifestación del cumplimiento. La expresión del consentimiento debe ser 100%. Los puntos aislados está conforme con esto, pero no con esto. Con esto sí, pero con esto no. Con todo, pero el tema de las garantías es el que no está resuelto. Recuerden, notarios. Les hablo como notarios ahorita porque ustedes prácticamente el derecho de obligaciones está entramado con el derecho notarial. Notarios, ustedes deben de garantizar y asesorar a las partes, garantizar la justicia, deben ustedes de velar por las partes,
por la seguridad jurídica que ustedes van a brindar. Deben asesorar a las partes. Se ha perdido en el horizonte toda la asesoría que brinda un notario en cuanto a lo que son derechos y obligaciones y fases contractuales. Estamos muy mal acostumbrados a pre-redactar, a utilizar los famosos dañinos. Es un cáncer para la carrera utilizar los famosos machotes. Es como leer y estudiar en material creado por otra persona. Es lo peor que puede haber para un profesional. Entonces, son cuestiones que ustedes deben de haber y de ir creando. Entendamos el mensaje de lo que es la metodología. Nosotros tenemos que crear nuestro propio material, nuestro propio arsenal, para que nosotros vayamos teniendo comprensión de todo lo que estamos haciendo. Vean, contratos usurarios, saneamientos por evicción y vicios ocultos. Sanear quiere decir restituir algo a como estaba antes de su celebración. ¿Ya? Sanear porque ha habido una cuestión anómala dentro del cumplimiento. Lo encontramos de 1543 para arriba. Evicción, pues quiere decir algunas cuestiones que pues nosotros lo vimos dentro de, cuando estábamos viendo el tema del derecho sucesorio, ocultar algunas cuestiones pues que no se evidencian en la celebración de contratos. Caso de compraventa de bienes inmuebles es muy común también con vehículos. Por ejemplo, en una construcción pues no se ve realmente qué está comprando a veces la persona, el tipo de material, la seguridad con que se creó, si hubo un estudio de suelos. Bien, únicamente se pacta un precio y se acabó la historia. Al poco tiempo pues las casas pues se caen, se fisuran y pues lamentablemente hay pérdidas en que se ocurre la persona, un contratante, por ejemplo, que incurre sin ninguna necesidad en la celebración de un contrato. Dice que el enajenante está sujeto al saneamiento por evicción o vicios ocultos en todo contrato oneroso. Aquí nosotros estamos viendo muchas cuestiones. El 1548 es muy importante. Cuando nosotros vemos, tendrá lugar la evicción cuando se prive al adquiriente por sentencia en virtud de un derecho anterior a la enajenación, todo en parte de la cosa adquirida. Algunas cuestiones que nosotros vemos en cuanto al reclamo al saneamiento, los saneamientos por evicción o por vicios ocultos, nosotros pues hacemos a través de lo que es la vía ordinaria. Un vicio oculto podría ser también, por ejemplo, en el caso de un vehículo. Compró un carro, un modelo reciente, no se dio cuenta que pues tenía soldado chasis y por ahí en algún momento dado se partió en dos. Un vicio oculto, cuando lo compró estaba el carro bueno. Son cosas que se vienen dando en cuanto a los vicios ocultos. Hay dos acciones que aquí están consignadas de mucha importancia en los saneamientos, que es la acción redivitoria y la acción estimatoria. La encontramos, por ejemplo, la acción redivitoria y estimatoria y por el 1561, para que ustedes ubiquen bien esto. La acción redivitoria, lo que busca la redivitoria es como una acción causal. ¿Recuerdan la acción causal que se manejaba en derecho mercantil? Nosotros, pongo de ejemplo la acción causal. La acción causal, nosotros lo que buscábamos no era como la acción cambiaria, que nos pagaran el título de crédito, sino que nos devolvieran la mercadería. Y eso es una acción redivitoria o la redivisión. La acción redivitoria quiere decir devolver las cosas a su estado actual, es decir, ¿sí?, que devuelva la cosa al adquiriente que le vendió, ¿no? O sea, vamos a una compraventa, viera que sí, le compré la casa, le pagué $500,000 de quetzales, pero de repente se empezaron a partir las paredes, se empezó a partir el suelo, fugas de agua por todos lados, mal material, se partiendo la terraza. Entonces lo que viene el otro no es que le restituya, viene a que le devuelva la plata y el otro le da el bien. Esa es una acción redivitoria. Mientras que la acción estimatoria, lo que viene en la acción estimatoria es distinta, porque la acción estimatoria lo que hace es reducción de precios. Pongamos el mismo ejemplo de la casa. Mire, usted lo que me está dando es un bien inmueble que no está al 100% garantizado. Usted le está poniendo un precio de $500,000 de quetzales. La acción redivitoria quiere decir, bueno, hagamos un ajuste de precios. Eso es reducción de precios. Eso es la acción redivitoria. Reducir costos, precios, y la acción estimatoria es reducir precios, mientras que la acción redivitoria es
devolver las cosas a su estado anterior. Del 1561 lo encontramos. Vean el 1570. Si la cosa enajenada fuere un inmueble, escuchen esta parte, este artículo es uno de los más importantes. Si la cosa enajenada fuera inmueble y resultare grabado con servidumbres no aparentes, a las que no se tiene noticia al adquirente, al tiempo de contratar, puede éste ejercitar la acción de reducción de precio. Esa es una acción estimatoria. Si no prefiere la redivisión, dice, pero deberá intentar aquella en 3 meses, contados desde el día en que tenga conocimiento de la servitud. Es decir, resultó corrupto el gravamen. ¿Quién es la obligación de preguntar si no era no gravámenes en un inmueble? ¿Quién es el que tiene la obligación de preguntarlo? Es el notario. Cuidado, hay notarios con la seguridad jurídica. Entonces, mucho cuidado. Y peor aún, si solo se van a recoger las firmas de los clientes. Entonces, esas funciones integrales que ustedes tienen que ir viendo al momento de estar redactando. Vean todo lo que se maneja en derecho de obligaciones, acción redimitoria, estimatoria, evicción, saneamientos, por vicios ocultos, saneamiento también, acción redimitoria, estimatoria. Y si no, vamos a las acciones resolutorias, la acción pauliana, y vamos a otras que tiene nuestro derecho civil de una forma, ahí está. Entonces, bien, también tenemos nosotros diferencias con estas acciones anteriores, pues ya las plasmamos: los vicios del consentimiento, consistentes en error, dolo, simulación y la violencia. Error, pues incurrió a la persona en error para la celebración contractual, no sabía que tenía un desperfecto, me hizo incurrir en error. El dolo es aquel adelanto, aquel consentimiento previamente establecido de querer causar el daño. La simulación, pues se da mucho cuando vienen ejecuciones pendientes en contra de una persona. La simulación viene siendo, por ejemplo, simulamos hacer una compraventa para eludir una ejecución, vendemos nuestro bien inmueble para que no nos lo ejecuten. Y la violencia, pues coaccionar a una persona para que firme un contrato otorgando, por ejemplo, ¿no? Hay algunas cuestiones que son importantes en cuanto a las formas contractuales. Toda persona puede contratar y obligarse, 1574, por escritura, documento privado, por correspondencia y verbalmente. Hay algunas excepciones ahí en cuanto al contrato cuyo valor exceda de 300 quetzales debe constar por escrito, en 1575. Hay una cuestión aquí importante también, la obligación contractual. Los contratos que tengan que escribirse o anotarse en registros, cualquiera que sea su valor, deben constar en escritura pública, en 1576. Entonces, todo eso responde cómo pueden las personas contratar o obligarse. Pues ahí está en el 1574, escritura, documento privado, acta, correspondencia y verbal. Cuando es obligatorio que sea por escrito, pues que se tengan que escribir en los registros correspondientes. La excepción que establece ahí es algo que nosotros hemos ejemplificado en otras circunstancias, que es el tema de la... ¿recuerdan ustedes de las pruebas anticipadas? ¿Recuerdan cuando hablamos de la declaración de partes? Más bien cuando hablamos del ejemplo relativo a, por ejemplo, si una persona nos debía y no habíamos hecho documento alguno, entonces la persona dice, bueno, si no hay documento, pues no me puede llamar a un juzgado. Yo les dije que sí se puede. Lo que hay que hacer es... a través de las pruebas anticipadas de la declaración de parte, pues citarlo a un juzgado, pues para que vaya a declarar, también con la plica redactada, en donde pues en esta diligencia, pues lograr una confesión. Ese documento que esté en el juzgado, pues ya es título ejecutivo, entonces ya creamos el título y ya podemos ejecutarlo, aunque no hayamos celebrado una escritura. Y la excepción se complementa con este artículo, dice: sin embargo, los contratos serán válidamente y las partes pueden compelerse recíprocamente al otorgamiento de escritura si establecen sus requisitos esenciales por confesión judicial del obligado o por otro medio de prueba. Confesión judicial, ahí está, que realmente la confesión judicial cobra relevancia al momento de que nosotros, a través de una prueba anticipada, recuerden las rutas, todo tiene solución en materia civil. Cada artículo puede ser motivo de un proceso judicial. Lo único que tenemos que hacer es interpretarlo y trasladarlo. Otra cuestión que da en cuanto a constar en escritura pública, los contratos calificados como solemnes, es decir, el que tiene requisitos para ser faccionado en escritura pública y escrito en registro,
pues debe constar en la escritura pública. Hay algunas cuestiones relativas a los sistemas o la interpretación que tenemos nosotros. Hay alguna división de contratos que es muy importante también. Tenemos nosotros, por ejemplo, los sistemas de contratación o la división de los contratos. Tenemos unilaterales, bilaterales, consensuales, reales, principales, accesorios, onerosos, gratuitos, condicionales y absolutos. Eso lo vamos a ver en la guía, cuando nosotros en la siguiente, en donde ya dividimos los contratos de una forma legal y doctrinaria. ¿Cómo se interpretan los contratos? Nosotros tenemos los contratos interpretados del 1593 al 1604, en donde nosotros tenemos las reglas de interpretación. Ahí las tenemos. Sentido literal de cláusulas, 1593. Intención de los contratantes, 1593. Tenemos nosotros en 1595 materia del contrato, 1596 según la naturaleza del contrato, la intención de las partes y naturaleza en el 1597, las costumbres y el uso en 1599, muy común en nuestros medios, en favor del otro contratante en la interpretación de las cláusulas en el 1600, tenemos el principio del prodeudor y el favor de vítores, que es en 1602, en caso de duda, resolverse en favor del obligado. Y pues tenemos ahí todos los, en cuanto al sistema de interpretación de los contratos, ¿verdad? Cómo nosotros debemos interpretarlos, ahí lo tenemos nosotros, del 1593 al 1604, ¿verdad? Entonces, son cuestiones que nosotros pues tenemos ahí viendo esa situación. Por último, tenemos nosotros lo que es la nulidad del negocio jurídico. Nos trasladamos inmediatamente a otra parte del código, que es prácticamente aquí en el 1300. Aquí lo tengo, 1 del Código Civil, en donde tenemos nosotros prácticamente lo que son las nulidades. Nulidad, anulabilidad. Nulidad es absolutamente nulo, no nace a la vida jurídica. Por ejemplo, la compraventa de 1 kilo de cocaína, sí, puede ser válidamente celebrado, el consentimiento de las partes, pero es un bien que no está dentro del comercio, es absolutamente nulo, o sea, nunca nació en la vida jurídica, eso se refiere, mientras que la anulabilidad sí nace en la vida jurídica, pero puede ser redarguida a través de un juicio ordinario de anulabilidad, ya sea el negocio jurídico, por un vicio de consentimiento, por ejemplo, hubo coacción, por ejemplo, ¿verdad? O hubo violencia en determinado momento, o hubo alguna cuestión relativa a algún error, un vicio. Nosotros nos encontramos pues prácticamente en lo que es acá la nulidad en el 1301 de un negocio cuando su objeto sea contrario al orden público o leyes prohibitivas. Es algo bien puntual, en donde nosotros tenemos casos en que puede ser declarado oficio, está en el 1302, puede ser declarado oficio cuando resulte manifiesto, o sea que un juez no necesita el petitorio de parte. Es uno de los pocos artículos en donde se rompe el principio dispositivo en las partes, en donde el juez de oficio pues prácticamente puede declarar nulidad. Por ejemplo, una escritura manifiestamente nula, por ejemplo que se esté ventilando algo y se presente un medio de prueba, una escritura que sea prácticamente no válida, por ejemplo, en donde se disponga sobre, por ejemplo, la renuncia de derechos en escritura de alimentos de un niño, por ejemplo, ¿verdad? Esa escritura es nula, es manifiestamente nula, entonces el juez puede declararla nula de manera manifiesta, no necesita que sea dispositivo, ¿verdad? Entonces, el negocio jurídico es anulable, y aquí está la nulidad relativa o la anulabilidad en el 1303, ahí habíamos puesto el ejemplo de los vicios del consentimiento, así como la incapacidad de las partes. Entonces tenemos la revalidación, que con confirmación expresa en el 1305 debe hacerse los mismos requisitos que exige la ley. Celebración del negocio que se trata de revalidar, por ejemplo, si nosotros vamos a revalidar alguna cuestión relativa al negocio jurídico y lo hicimos según el principio del paralelismo de formas, lo hicimos en escritura, en instrumento público, pues así debe ser. Si lo hicimos en documento privado, pues también puede hacer sin documento privado con legalización de firmas, pero puede hacer sin el documento privado con firma legalizar y después una revalidación de cláusulas escriturarias a través de un instrumento público o al revés, ¿verdad? Eso se refiere a algunas cuestiones relativas, ¿verdad?
Hay algunas cuestiones relativas aquí en cuanto a la confirmación expresa o tácita del vicio, del consentimiento en cuanto a esta situación. Efectos resolutorios, 1314, que tenemos nosotros en relación a estas partes, ¿no? Bien, algunas cuestiones que tenemos nosotros, nominaciones de juicios, todos los juicios, recuerden que se venga la rescisión, van a ser juicios ordinarios, ya sea de nulidad, de anulabilidad, o para pedir la rescisión de un contrato. No olvidemos, la rescisión de contratos ya viene siendo un juicio sumario, para que nosotros tengamos alguna diferenciación, no vamos a caer en errores. Juzgados competentes siempre en esta materia, no olviden, juzgados de primera instancia civil. Bien, pues le damos fin a algunos lineamientos bastante puntual, si ustedes quieren verlo así. Es una guía bastante extensa, preestructurada. Tenemos contenido de lo que se estudia prácticamente a nivel universitario en 2 meses y medio, pero esperamos, pues de mi parte, espero mucha voluntad de su parte y más que todo mucho interés de ustedes. Continuemos estudiando, no abandonemos, profundicemos y extendamos. Todo lo que yo les platiqué está en el Código Civil, está en el de ustedes y el apoyo doctrinario. No justifiquen el no estudiar por el material doctrinario, que tampoco debe ser excusa para no continuar adelante sus estudios. Genérenlo, vayan generando ustedes cada uno de estos puntos y como ustedes pueden darse cuenta, van en una secuencia de lo que es la guía preestructurada en relación a nuestras leyes. Muchas gracias.